Hola, ¿qué tal amigos? Continuamos con este libro sobre Borges, el curso de literatura inglesa y norteamericano. Hoy es el turno de la bolilla número 8, que habla sobre William Blake, Thomas Carlyle y también de Charles Dickens. Y bien, el libro empieza hablando sobre William Blake. Dice que descendía de los cátaros, que serían algo así como el origen de los gnósticos. También dice que tuvo muchas visiones que influyeron en su literatura. Bueno, dice que nace en 1757 y que es muy influenciado por la época y la publicación del Ocean de Macpherson que vimos en la bolilla pasada. Dice también Borges que el problema central de los gnósticos era conciliar el concepto de un Dios justo con la, digamos, irrefutable existencia del mal. Después habla también del más famoso de los poemas de Blake, Tiger Tiger, y también dice que Blake creó una confusa teología poblada de divinidades con nombres extraños. Más adelante Borges habla de la ética de Blake y que dice que prefigura la de Nietzsche y al psicoanálisis también, que es anterior a estos dos, digamos. Y dice que Blake creía que los sentidos no nos descubren el mundo, sino que todo lo contrario, más bien nos lo ocultan. Más adelante pasa a hablar de Thomas Carlyle y dice, bueno, las fechas son 1795 y 1880 de su muerte, nacimiento y muerte. Dice que su padre era albañil y que Carlyle fue muy desdichado y neurótico, otro rasgo común que vemos en casi todos los autores de este curso, ¿no? Dice que parece haber tenido también una revelación en Edimburgo y que de este suceso habría escrito su Sartor Resartus, algo así como Sastre Remendado, la obra más famosa de Carlyle. Y bien, dice que también Carlyle escribió una vida sobre Schiller que fue muy alabada por el propio Goethe, quien a su vez dijo que los propios ingleses interpretaban mejor a los alemanes que los alemanes mismos. Carlyle fue muy admirador de Goethe también. Y tradujo, por ejemplo, los años de aprendizaje de Meister, la obra de Goethe. Y bueno, Borges dice que para Carlyle la democracia era casi como un error y admiró a los grandes hombres violentos de la historia, como por ejemplo Guillermo el Conquistador, y también apoyó a Bismarck en la guerra franco-prusiana. También otra cuestión un tanto oscura de Carlyle fue que apoyó la esclavitud y incluso escribió un artículo titulado Shooting Niagara donde se explica una tradición que era construir un barril muy fuerte y introducir dentro un hombre o dos y lanzarlo por las cataratas del Niágara. Algunos podían sobrevivir, pero muchos no. Entonces él usaba esta cuestión como analogía con la democracia. Él decía que la democracia era igual de peligrosa que el Shooting Niagara. Entonces estuvo a favor, como les decía, de la esclavitud en Estados Unidos, porque decía él que los negros eran una raza inferior y que siendo esclavos cumplían con su destino. Para Carlyle, la historia de la humanidad dice que es la historia de los grandes hombres y que la democracia no es otra cosa, digamos que nuestra desesperación al no poder dar con los grandes hombres. También Borges dice que, bueno, todo esto podría parecer muy hostil, digamos, todo lo que viene hablando sobre Carlyle, pero sin embargo cuando uno lo lee, queda realmente embriagado con su estilo. Dice Borges, cuenta una anécdota, que a los 17, cuando Borges tenía 17, consideraba a Carlyle como el único escritor. Según él, el único escritor era Carlyle. Los demás o bien lo querían imitar a él, o bien no habían conseguido lo que él sí consiguió. Dice Borges que, bueno,
Carlyle tiene pasajes muy poéticos en sus obras. Y por último pasa a Dickens en esta bolilla. Las fechas de vida de Dickens fueron 1812-1870. Y dice que en el inglés antiguo la expresión de Dickens en realidad era un eufemismo para no decir the devil, el diablo. Así que bueno, empieza sobre esta clase sobre Dickens hablando un poquito sobre esta anécdota de su apellido. Y dice Borges que a Dickens le gustaban mucho los apellidos extravagantes. En todas sus obras encontramos muchos ejemplos de esto. Dice Borges también que Dickens escribió novelas muy complicadas y al mismo tiempo confusas, porque a él lo que le interesaban eran los caracteres, es decir, los personajes. Los personajes eran muy desarrollados en todas las obras y hay cientos de personajes. También dice Borges que Dickens tuvo una gran popularidad en su época y algo que Borges le atribuye como descubrimiento o como invención propia de Dickens es el tema de la infancia, de colocar como personajes a niños. Dice que antes no se había explorado, que en la literatura clásica, por ejemplo, o en los libros clásicos, no existe esto de niños protagonistas, que por ejemplo, si vamos al Lazarillo de Tormes, no es tanto un niño lo que vemos, sino casi un hombrecillo, por la descripción, digamos, del personaje. Lo mismo ocurre en el Rinconete y Cortadillo de Cervantes. Entonces, Dickens habría inaugurado esta literatura infantil, digamos, o al menos protagonizada por niños. Y bueno, por último, Borges en esta bolilla repite que Dickens fue muy famoso en su tiempo, llegó a hacer mucha fortuna con sus obras, con su fama, y que, repite también Borges, fue inigualable en esto de la creación tan diversa y tan nutrida de personajes. Dice que encontramos cientos de personajes y ninguno se parece al anterior, digamos, ninguno se parece entre sí. En esto dice que Dickens fue realmente un verdadero maestro. Y bien, esos fueron los apuntes que he anotado respecto de esta bolilla número 8. La próxima es la bolilla 9, naturalmente, pero lo que les quiero decir es de qué trata, ¿no? Es la bolilla 9 que va a tratar sobre Robert Browning y, bueno, los monólogos líricos de él, también de William Morris y de la obra de Robert Louis Stevenson, un, digamos, admirado, o sea, alguien a quien admiraba muchísimo Borges, ¿no? Así que bueno, como siempre les digo, si el video les gustó, denle like, comenten y nos vemos en el próximo. Chao.